tampoco hay que crucificar a alguien porque no sea como tú esperas y porque me hacían sentir pequeña, porque me hacían no sentir suficiente. Acostumbrados a hacer lo mismo al final, ¿no? La misma dinámica, los mismos comportamientos. Priorizar tu tranquilidad y tu paz mental por encima de todo a largo plazo es lo mejor que puedes hacer por ti. Llámalo sensibilidad, llámalo decoro. Eso es lo que te hace comulgar con tus principios y seguir tus principios a rajatabla, para mí es lo más sagrado. La primera impresión tampoco, porque a lo mejor esa persona está pasando por un mal momento, tiene un mal día, ha discutido con alguien y, hostia, no podemos exigir a todo el mundo que mute y de repente se convierta en otra persona. Bienvenidos al capítulo 9 de mi serie de YouTube, de hacer más a estar más. Este capítulo va de algo con lo que durante muchísimo tiempo he evitado enfrentarme porque no sabía bien cómo contarlo y ahora sí, y es que soy sensible, lo he sido siempre y antes lo vivía como algo que tenía que ocultar, como si fuese algo dentro de mí que dijera, si algo te afecta lo ocultas, no hay que ser sensible ante la gente porque luego además te pueden hacer daño, no porque nadie me dijera explícitamente no muestres tus sentimientos, sino porque he ido aprendiendo que mostrar que algo me afectaba era enseñar que yo no soy suficiente. Y aprendí pues a seguir en automático, sin inmutarme y viviendo las cosas para adentro y aunque me afectasen, sufrirla yo sin contar con nadie. Precisamente va de eso el capítulo de hoy, el cómo he comprobado que la sensibilidad no es una debilidad que hay que controlar, sino que es una fortaleza. Ser vulnerable ante el mundo no significa ser débil y eso es algo que he tenido que aprender a la fuerza, a base de tener que comerme cosas para mí y luego sentirme mal por ello y no sabía por qué. Siempre durante mucho tiempo lo vivía como algo que tenía que ocultar, mi sensibilidad, el ponerme mal ante ciertas cosas, injusticias, comentarios, vivencias, es decir, como que estaba mal, como que mostrarlo era síntoma de debilidad y ocultarlo era pues eres fuerte, para adelante, puedo con todo y no es así. Era como que la fortaleza tenía que ver con la capacidad de seguir sin inmutarte, de notarse algún tipo de debilidad o de vulnerabilidad, cosa que no era. Estaba completamente equivocada porque la sensibilidad es una de mis mayores fortalezas. Además me ha permitido construir una vida que es mía, de verdad, y saber lo que quiero. Así que ser fuerte no es fingir que nada te afecta, sino ser honesta con lo que tú sientes. Y a día de hoy yo creo que es uno de los mejores valores que tengo. Y os voy a explicar por qué. Siempre he sido una persona muy sensible desde pequeña, con todo, con cosas que me afectaban a mí, cosas que veía del exterior y yo creía que esa sensibilidad era perfeccionismo, que era que me exigía demasiado y por tanto si no me salen bien algunas cosas me enfado y no respiro, o que era demasiado intensa, que a algunas cosas me afectaban mucho y a otros parecía pues no afectarles y digo pues a lo mejor hay algo en mí que tengo que mejorar o que tengo que gestionar mejor y ahora sí sé que no es así, no es algo mío. Me ponía mal ver situaciones en las que había una injusticia, se cometía algún tipo de injusticia, de atropello en público, cuando luego en privado se daba otra cara y simplemente por conveniencia, por cinismo, de cara a la galería o por, porque te interesa, ponías otra cara distinta y eso a mí me ponía fatal y puede parecer que es sensibilidad o excesiva sensibilidad, pero es que no es así, es simplemente que a mí eso no me gusta. No me gusta la gente que va con doble cara y eso no es no poder con la situación. También me he dado cuenta, por ejemplo, que a las personas de esa índole me agotaban, me quitaban muchísima energía y me quitaban más de la que me daban, por supuesto. Me hacían sentir que tenía que ser diferente a lo que soy para encajar o para mantener un personaje público. Y también esto es muy importante en el sentido contrario, cuando algo no encajaba, pasaba que estaba en el sitio correcto y cuando las personas me sumaban sabía que me tenía que quedar ahí. Y toda esa información es de la misma fuente, de ser sensible y de percibir el entorno de una manera distinta. Y darme cuenta de eso fue un gran cambio en mí, porque dejar de ver algo que tienes que controlar o que corregir o no mostrar y pasar a verlo como una fortaleza o algo que te puede llevar a tomar las decisiones correctas y que te van a hacer feliz. Y
decidir y elegir lo que te va a hacer proyectarte tú como individuo en tu trabajo, personalmente, de la manera que quieras, no de la manera que quieren los demás, porque creen que debas tomarte las cosas de una manera, es una fortaleza increíble. Por ejemplo, yo en el mundo de la televisión no he encajado. ¿Por qué? Porque ha habido proyectos que me han propuesto o entrevistas que me han propuesto en los que yo tenía que seguir una narrativa que los demás querían, o el programa o la cadena. No quería ser alguien delante de las cámaras y luego otra persona detrás. Y eso me ha pasado también en el trabajo de influencer. O sea, no he aceptado ir a eventos en los que no me sentía cómoda después de haber parado este año. No he aceptado trabajos con los que no me sentía orgullosa del proceso o no sentía que el resultado era para mí. Y eso lo he hecho a base de identificar poco a poco con qué me siento cómoda o por qué en determinadas ocasiones no sentía una satisfacción que debería de sentir, o hacía algo que de repente pensaba que me iba a encantar y no me gustaba, me agotaba el proceso, no disfrutaba el proceso, me cansaba, el resultado, aunque fuera bueno o positivo, a mí no me satisfacía de ninguna manera. Y, y es algo que puedes decir, jo, es que tampoco es para tanto. Pues para mí sí lo es. Para mí, el elegir cosas que me hacen sentirme orgullosa de mí es muy importante. Y eso es simplemente el ser lo suficientemente fuerte y ávida también como para decir, ¿por qué me pone mal esto? ¿Por qué soy sensible ante estas cosas? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué simplemente no puedo coger a hacerlo y ya? Tampoco es tan difícil. No, no es tan difícil, pero a mí no me compensa. No me compensa, no me ha compensado nunca. Y no me compensa sobre todo ahora. Y al final, ¿qué ha pasado? Que resulta que esa sensibilidad, que aparentemente era algo negativo o era un factor disruptivo en mí ante ciertas situaciones, ha sido mi guía para aceptar y para hacer cosas que me han hecho estar lo más orgullosa y, y contenta con mi vida posible. Y eso es algo muy valiente, porque es decir que no a muchas oportunidades que aparentemente son fáciles y que no te van a causar un mayor malestar a corto plazo, pero a lo mejor identificas que poco a poco te van mermando. Podía haber dicho aquí mismo en la serie nombres o relatar situaciones con nombres y apellidos para generar una respuesta, una polémica y generar más feedback y más viralidad, pero sencillamente eso no va conmigo, porque no necesito hablar de otros para hablar de mí. Y me hubiera costado algo muy importante a la larga, que es mi tranquilidad. Y el priorizar tu tranquilidad y tu paz mental por encima de todo a largo plazo es lo mejor que puedes hacer por ti y lo mejor que vas a poder decidir en tu vida. Porque llámalo sensibilidad, llámalo decoro. Eso es lo que te hace comulgar con tus principios, y seguir tus principios a rajatabla para mí es lo más sagrado. Y eso te lo da ser sensible ante ciertos aspectos y decir por aquí no paso y poner límites. Previamente te has podido derrumbar, por supuesto, y a mí me ha pasado. De hecho, hubo momentos en los que en este proceso, para darme cuenta, ha sido prueba-error, porque había momentos en los que en mi vida era muy vulnerable ante ciertas cosas y seguía haciendo esas cosas que me hacían sentir mal, a pesar de sentirme mal yo o sentirme que no iba algo bien. Entonces, cuando llevas un tiempo en algo haciendo cosas en una dinámica, parar cuesta mucho, porque al final es a lo que estás acostumbrado. Y yo lo notaba en cosas muy concretas. A lo mejor iba a un proyecto con menos ilusión de la que debería o de la que me imaginaba. Hacía algo que sabía que me iba a encantar o suponía que me iba a encantar y no lo disfrutaba. Salía de algunos lugares con más cansancio de lo que entraba. Por ejemplo, yo entreno, que es algo que me gusta y sé que lo hago por mí, y yo nunca salgo más cansada de un entrenamiento porque lo disfruto. Igual pasaría al contrario si no me gustase. Y era como que yo pensaba que era demasiado débil o que había algo mal conmigo, y era información que me estaba diciendo exactamente que ahí no era el lugar donde tenía que estar y no tenía que seguir intentando encajar en sitios donde no quería estar. Así que decidí escuchar esa información y escucharme a mí, y me negué a seguir viviendo sin saber por qué estaba mal y estando mal todo el rato, como en un bucle.
Y eso requiere una fortaleza muy grande, la verdad. No todo el mundo lo hace y no todo el mundo es capaz ni está dispuesto a pasar por ahí. Hay personas que eligen no meterse ahí porque les supone demasiado, o hay personas que directamente pues siguen y van en automático y al final llega un momento que petan. Pero yo tenía muy claro, cuando veía estas pequeñas cositas, que me daba cuenta que quería un cambio de verdad y que para eso tenía que ser honesta conmigo y saber lo que me gustaba y lo que no, y eso es muy difícil. Algo que me ayudó mucho, de hecho, fue dejar de juzgarme. A mí no me gusta lo de juzgar a los demás porque no me gusta que lo hagan conmigo. Eso es algo que siempre digo. Pero tuve que aprender a juzgarme a mí, que es lo más difícil. A mí misma, por ser sensible, por haberme venido abajo, por haber estado tardando tanto en darme cuenta de por qué me venía abajo, por haber seguido autodestruyéndome, haciendo cosas que no me hacían bien. Y lo que hice fue convertir esa vulnerabilidad en algo útil. Y en un momento, pues tu cabeza hace clic y dices, pues ya esto no lo quiero. ¿Y por qué me hacían sentir pequeña? ¿Por qué me hacían no sentir suficiente? Y eso es muy complicado porque es que vivimos acostumbrados a hacer lo mismo al final, las mismas dinámicas, los mismos comportamientos, los mismos mecanismos de defensa. Y a lo mejor eso es lo que te está llevando a ser infeliz, o a no ser todo lo productivo que pudiera llegar a ser, o a no conseguir tus metas, porque en realidad te estás autosaboteando. Y para eso el ser sensible y el ser vulnerable es necesario, porque tienes que percibir ese tipo de cosas y tienes que ser valiente luego para tomar la decisión de convertir eso en algo positivo para ti, en un arma a tu favor. Es decir, no es sensibilidad ni vulnerabilidad como algo malo, sino es poder de decisión, es el querer lo mejor para ti, eso no es malo. Eso no es algo que denote en mí una superioridad moral, yo no soy más que nadie por decir venga, paro y elijo ver lo que en mi vida me está causando insatisfacción o lo que me está llevando eventualmente a hacer cosas que luego me crean infelicidad, porque es que de hecho me ha llevado a que me salgan cosas muchísimo mejores y a tener proyectos muchísimo más enriquecedores para mí, mucho más interesantes y mucho más bonitos. Hay personas que es que no pueden simplemente permitirse el lujo de parar, o no se atreven, o están cómodos ahí y luego pues si a largo plazo son infelices y no saben por qué, pues es su decisión, pero no necesariamente eres peor por no atreverte a mirar dentro de ti y decir, jo, que está mal. Con el tema del juicio sí que me pasa una cosa, y es que, como os he dicho antes, nunca juzgo a alguien, porque no me gusta que lo hagan conmigo y porque creo que es inútil. De hecho, me pasa una cosa interesante, que es que cuando conozco a alguien, y más a alguien en el ámbito público, en eventos, en cosas, en campañas, en cualquier tipo de circunstancia que se dé en alguna cena con amigos o lo que sea, cuando alguien es borde aparentemente, siempre juego la baza de la timidez. O sea, yo nunca juzgo a una persona por la primera impresión. Prejuzgar nunca, pero por la primera impresión tampoco, porque a lo mejor esa persona está pasando por un mal momento, tiene un mal día, ha discutido con alguien y, hostia, no podemos exigir a todo el mundo que mute y de repente se convierta en otra persona para cumplir tus expectativas sociales. Es que cada persona tiene su mundo y tiene sus circunstancias. No digo que haya que ser laxo o que haya que perdonar ciertas situaciones que son imperdonables o que carecen de sentido común o que carecen de bondad o de buenas intenciones. No digo eso, pero que tampoco hay que crucificar a alguien porque no sea como tú esperas. Y eso que hacía con los demás me costaba mucho hacerlo conmigo. Conmigo, en cuanto yo hacía algo que no me gustaba, uh, primero, bueno, en el proceso de parar a reconocer cosas que tú no haces bien, es decir, dejar de echar la culpa a los demás y decir, bueno, a lo mejor es que yo no estoy teniendo una actitud o no estoy actuando de manera que los demás perciban como lo que yo quiero transmitir. A lo mejor yo no transmito lo que quiero que los demás vean, y a lo mejor si me dicen un montón de personas que transmito algo, pues a lo mejor tengo que parar y decir, oye, a lo mejor es que yo me comporto de alguna manera que no estoy percibiendo. Y de ahí pues pasé a juzgarme, y yo fui al principio muy dura conmigo. Soy muy exigente, como os he dicho en otras ocasiones en esta serie, y en muchas intervenciones, no tengo problema en decirlo, pero soy exigente también para mal conmigo, lo he sido para mal conmigo, porque me he exigido al juzgarme y me he machacado, he sido muy dura conmigo, más que los demás incluso. Y al final eso es lo que me causaba también al principio de parar y ver
todo con un poco de perspectiva, mucha insatisfacción porque, al final, vale, sí, juzgarte es un paso valiente, pero también hay que ser luego amable contigo, igual que yo lo era con los demás, aprendí a serlo conmigo. Es decir, identificaba cualquier tipo de reacción que no me gustase en mí, desde un enfado tonto hasta un mal gesto, que a lo mejor pues los demás percibían como algo malo o a la larga veía que jugaba en mi contra o que a los demás les hacía sufrir porque no soy perfecta. Hola. Pero lo veía y lo identificaba y decía, vale, Marta, haces esto, te comportas así, de esta manera, con lo que sea, a lo mejor eres demasiado directa, demasiado, no sé, mil cosas que yo identificaba en mí. Y en lugar de castigarme por ello, lo que hacía era ser amable conmigo, tener la suficiente confianza en mí como para saber que podía no hacer ni forzar un comportamiento distinto, sino decir, oye, ¿por qué lo hago? Y, y eventualmente tu cabeza hace clic y dejas de comportarte así. Porque dejas de ser dura contigo, dejas de odiarte tanto, dejas de quererte poco y al quererte más y mirarte mejor, hablarte mejor, eventualmente se lo transmites a la gente. Y esto es también lo que hay detrás de esta serie que estoy haciendo, que al final es algo que básicamente, ¿cómo soy yo? Quien quiera conocerme que vea esto. No hago esto para dar explicaciones de nada, ni para tratar una situación en concreto, sino porque quiero compartir con vosotros quién es Marta y cómo soy yo con todo, como un libro abierto. Y lo hago además porque tengo algo que decir, tengo cosas que decir, tengo una opinión para un montón de cosas. Que la quiera o no dar es otra cosa, como he dicho en otros capítulos, pero no lo hago para justificar ni explicar nada, sino porque sencillamente quiero decir quién soy, quiero contaros quién soy y, y lo hago muy orgullosa de poder hacer algo que para mí era imposible, que era abriros mi corazón y, y no tener miedo ni necesitar que nadie me valide ni que me diga que está bien o mal, simplemente lo hago porque quiero. Para terminar, os quiero decir una cosa, yo he llorado, he sido sensible ante situaciones, me he derrumbado en público y en privado. Y eso no significa que sea menos fuerte, eso es una fortaleza enorme. Eso no es algo de lo que me arrepienta, al revés, es algo que me ha convertido en lo que soy y me ha hecho ser más fuerte, el identificar el por qué lo hacía. Me ha llevado a hacer cosas que realmente me hacen feliz y a tomar decisiones que a la larga han jugado a mi favor. Yo soy sensible, soy vulnerable y esa sensibilidad y vulnerabilidad me han hecho ser más fuerte que nunca. Lo que pasa es que no percibo la vulnerabilidad como una debilidad porque no dejo que nadie me diga lo que tengo que ser o cómo tengo que ser para ser aceptada, porque me da igual. Contándoos esto sin necesidad de una validación o un feedback positivo o negativo, simplemente porque me apetece, porque me gusta estar aquí hablando con vosotros. No porque la gente te dé igual, porque no me da igual la gente, porque parte de lo que hago y de lo que soy es gracias a vosotros y gracias a las personas que me rodean. Pero sí que 100% es algo que lo hago porque es mi yo más auténtico. O sea, es Marta de verdad quien habla. No es un producto o una imagen o una persona que los demás quieren escuchar o no, yo no digo lo que los demás quieren oír. No necesito que nadie me diga, ¡ay, qué bien está! No. Yo sé que está bien porque lo estoy haciendo con certeza y con convencimiento de que sí lo está, porque es algo mío. Y el ser sensible ante ciertas cosas, para bien o para mal, llorar con una película, que no estés de acuerdo en ciertas situaciones, que no aceptes un comportamiento injusto hacia ti, que no aceptes menos de lo que te mereces, es una fortaleza enorme, de verdad. Y si sabes usar esa sensibilidad que tienes para no venirte abajo y renacer y parar a pensar qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en tu vida y ser valiente, eso te va a catapultar hasta donde tú quieras. Vas a ser quien tú quieras y vas a ser muy feliz. Y también he sido lo suficientemente fuerte como para levantarme después de derrumbarme y seguir adelante
y entrar en mi cabeza y decir, Marta, ¿qué pasa? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué todo el rato tienes montañas rusas, vaivenes de emociones? Todo lo que aparentemente te debería de gustar no te gusta. Hay cosas en tu vida que permites, ¿por qué las permites? ¿Por qué te enfadas contigo misma al final? Eso es otra cosa, el enfadarte contigo. Yo me he enfadado mucho conmigo este año pasado, pero he sido lo suficientemente fuerte para poder seguir. Y eso ha venido desde ser sensible y vulnerable ante situaciones que me han hecho despertar y decir, esto no está bien, aquí hay algo que falla. Desde amigos, situaciones laborales, situaciones personales. Por aquí no paso, es poner límites. Y aquí estoy contándose esto después de un año de introspección, como os he dicho al principio de la serie, y diciéndoos que no he sido más feliz nunca. Y tengo 1000 millones de proyectos, de cosas, de logros en mi horizonte que sé que voy a conseguir y que si hay otro camino que se abre y lo puedo coger, no me van a temblar las piernas para coger esa senda que a lo mejor no era la que tenía planeada. Y aquí estoy siendo honesta conmigo y siendo sincera conmigo y con vosotros. Y eso es algo que de verdad no tiene precio para mí. Pero de verdad yo os animo a pensar si sois sensibles ante ciertas situaciones o pensáis que no se os trata de manera justa, no se os da el valor que os merecéis, hacéis cosas y a lo mejor parece que aunque todo lo hagáis bien, las cosas os salen mal o las personas perciben algo que vosotros no queréis demostrar. Pensad si estáis en el sitio correcto, pensad si a lo mejor vosotros podéis cambiar algo, no de vuestra personalidad, sino de cómo percibís o de lo que dejáis entrar en vuestra vida. O si estáis en un sitio y estáis a disgusto, preguntaos por qué os quedáis. Y utilizad esa sensibilidad o ese malestar para ser fuertes y seguir adelante y resurgir y rehacer vuestra vida porque nunca es tarde. Yo lo he hecho con la mía. No ha sido un cambio radical en el sentido de lo que veis por aquí. Me veis haciendo lo mismo, pero os aseguro que no. Y eso es súper valioso. Así que nada, nos vemos en el último capítulo ya. Un besito.